ISP Pugliasunchis, experiencia educativa innovadora e intercultural. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra, sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever no cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue tambor e dançar, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra, sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever no cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue tambor e dançar, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra, sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever no cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra rebeldia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue tambor e dançar,
pra rua e gritar a palavra utopia. E se acontecer afinal, gerar em nosso quintal a palavra tirania. Pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua e gritar a palavra utopia. E se acontecer afinal, gerar em nosso quintal a palavra tirania. Pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua e gritar a palavra utopia. E se acontecer afinal, gerar em nosso quintal a palavra tirania. Pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra. Muy buenas tardes, amigas y amigos, queridos estudiantes, queridas estudiantes que nos acompañan, colegas todos. Esta es la tercera edición de Mincaricui. Estábamos el viernes tratando de luchar contra el demonio del internet, pero se nos colgó la señal y tuvimos problemas técnicos serios. Entonces no podíamos sino tratar de retomar para ustedes este espacio hoy con nuestro querido invitado del viernes. Y antes déjenme manifestar para todos mi celebración de que ya hayamos sido pues sujetos del reconocimiento de esa famosa gestión de licenciamiento. Entonces ahora ya podemos llamarnos oficialmente Escuela Superior Pedagógica Pugliasunchis. Para nosotros es una tremenda alegría contárselo si no lo sabían, y si lo sabían, pues reafirmárselos. Sin decir mucho más, yo creo que cabe ahora también confesarles de que para mí es un honor estar reemplazando en esta entrevista a Mili del Carpio. Digo un honor porque para quien no sería un homenaje personal conversar con una persona como la que tenemos de invitado hoy. Estamos con el señor Héctor Béjar, que es abogado, doctor en sociología, catedrático de la Universidad Mayor de San Marcos y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y por sobre todo, como lo decía el otro día Milagros, es un pensador del Perú, pero no es un pensador ligero, es un pensador y un visionario. Y sentimos y estamos convencidos en el Instituto, ahora Escuela, de que su lectura es fundamental por su experiencia y sobre todo por su consecuencia con lo que dice, por la consecuencia de sus actos. Sin más ni más, entonces, yo quiero presentar a Héctor nuevamente para hacerle las preguntas que ustedes han ido gestando en todo este tiempo. Y antes, solo a manera de contexto, volver a recordarles de que él es autor de numerosos libros, artículos, ensayos, y de hecho su ensayo Perú 1965, Apuntes sobre una experiencia guerrillera, fue ganador del premio Casa de las Américas, que se le otorga el 69. Y Mito y Utopía, que es de lectura obligatoria para nuestra escuela, y debería serlo para todos los docentes en el Perú. De hecho, es como una obra eje para entender al Perú y soñarlo de mejor manera. Aquí estamos viendo en nuestra pantalla un poco un repaso
de estas obras. Pero no son las únicas y maravillosamente estamos informados de que no serán las últimas tampoco. Algunos de estos libros van a merecer una reedición. ¿Qué trabajos están en marcha al respecto, don Héctor? Y bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Quiero antes agradecerles esta entrevista y además felicitarte a ti también, por el gran proyecto que es Pulllasunchis y que ha merecido con total justicia el licenciamiento para ser una escuela de maestros. Es un gran aporte al Perú. Bueno, respondiendo a tu pregunta, tengo en marcha 2 proyectos en este momento. Uno es la segunda edición de un libro que publiqué hace años sobre Velasco, con más información, bastante más actualizada. Y el otro es un libro sobre la historia del Perú, cuyo título es Vieja Crónica y Mal Gobierno, Historia del Perú para Descontentos, que es una obra más grande que abarca toda la historia del Perú, desde no desde los orígenes del Perú mismo, sino desde los orígenes de nuestros colonizadores, España, y que pretende dar, antes del bicentenario, una visión distinta de nosotros mismos. Esos son los proyectos que tengo ahora. Y acabo de terminar hace muy poco, precisamente, la corrección de la segunda edición del último libro, en la historia del Perú. Wow. Como lo decíamos hace un momento detrás de cámaras, pues esta es una generación infatigable y personas como Héctor, que son una referencia para nosotros, están vinculadas a conceptos como el campesinado, que ahora no me gusta mucho, me hace como un ruido llamarlo así, pero sí quisiera justo alrededor de eso hacerte la siguiente pregunta. Campesinado, justicia social, utopía, ¿no? Y cómo así se construyen, de dónde vienen estos conceptos a su vida, don Héctor. A mi vida. Bueno, pues la utopía vino en mi juventud a partir de Tomás Moro. Y uno diría, ¿no? ¿Qué tiene que ver Tomás Moro conmigo? Yo diría que mucho, porque Tomás Moro, que fue un ejemplar de fidelidad a su propia conducta, porque, como se sabe, fue ejecutado, mandado a ejecutar por un rey de Inglaterra, Enrique VIII, por no ceder en su opinión, escribió un libro que se llama precisamente Utopía, en el siglo XVI, que es imaginar una sociedad que no existe, pero que era, según él, una sociedad donde la justicia existía, ¿no? Y de ahí, pues, siempre estuve muy interesado por las utopías porque me di cuenta después, al estudiar mucho más la historia en los años siguientes, que no era el único caso el de Tomás Moro, sino que habían muchas otras personas que en diferentes épocas habían pensado distinto y vivido de manera distinta, ya sea en grupos pequeños o en grupos más grandes. Y aún ahora los tenemos en todo el mundo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de que existen, porque no están en el primer plano de los medios. Pero hay mucha gente hoy día que trata de vivir de manera distinta al conjunto de los seres humanos. Y en su vida misma, justicia social, comunidades en el Perú, democracia, ¿de dónde? ¿Cómo se tejen? Pues eso es algo que yo fui adquiriendo durante toda mi vida. Desde mi infancia, yo nací en un hogar muy impregnado por estas ideas. Mi padre y mi madre eran maestros. Viví en un pueblo rural desde muy pequeño. En relación precisamente con un medio muy rural, y ya en mi infancia, en un barrio muy pobre de Lima, en La Victoria, y además esto lo iba combinando con las vivencias adquiridas a través de mis padres,
Mi padre era un migrante puneño, maestro y músico, y de él recibí todos los ecos y todas las historias y las leyendas de su propia infancia que tenían que ver mucho con el mundo de los quechuas, los aymaras, porque mi padre hablaba quechua y aymara fluidamente. En mi casa se hablaba quechua y aymara. Yo desgraciadamente no, pero sí mi padre con todos sus amigos, y se hacía mucha música. Entonces, para mí el amor por la gente y por un modo distinto de vivir está muy impregnado de sentimientos. No es solamente una cuestión de ideología, ¿no? De racionalidad, sino de emoción. Y creo que debo muchísimo a mi hogar. Lo debo mucho, mucho a mi hogar, ¿no? Y bueno, pues por ahí llegué a la idea de la justicia. Y es verdad, lo que no te toca personalmente, creo que te es lejano y parece un asunto que está conferido a otro para que lo solucione, ¿no? Hay un libro del que hemos hablado desde el inicio y de hecho lo revisamos con los estudiantes, Mito y Utopía. Y en este libro se nos plantea siempre la necesidad de volver a mirar a profundidad el Perú. Y también hay frases muy provocadoras como esta de que pues el Perú es un país que sufre de la enfermedad del Alzheimer. Y en este contexto, en este sentido, si tuviéramos que pensar en una educación desde el sur, en una educación revolucionaria en el buen sentido de la palabra, que ofrece una alternativa a todos los errores que se han cometido en este sector hasta ahora, ¿qué tendría para decirnos usted? ¿Qué tendría después de Mito y Utopía para decirnos usted? Después de Mito y Utopía, yo he redactado un largo texto que en realidad está constituido por los capítulos siguientes de Mito y Utopía, en el que trato de explicar cómo es que el Perú ha ido evolucionando, cuáles son sus orígenes, porque en Mito y Utopía, como habrás visto, toco mucho los orígenes del Perú. Pero luego continúo la historia, ¿no? Y recorro el camino a todo lo largo de nuestra historia republicana, relacionándolo también con cómo hemos tenido vinculaciones con otros países de América y cuáles han sido nuestras relaciones con Europa. También mi problema al empezar Mito y Utopía no es con nuestro pasado, mi problema es con Europa, porque creo que con Europa no hemos terminado de saldar las cuentas. De alguna forma nosotros somos hijos de Europa, así no lo querramos. Hablamos un lenguaje europeo, pensamos en gran parte en códigos europeos, pero ese es también nuestro problema, porque creo yo que para entender nuestro país tenemos no que desalojar esas ideas y esos sentimientos, porque no se trata de eso, sino introducir nuevos, es decir, introducir lo que falta, y es nuestros propios orígenes, que desgraciadamente no los conocemos porque nuestros antepasados o no escribieron o los conquistadores dijeron que no escribieron. Entonces, lo único que recordamos de ellos es por la vía de sus restos arqueológicos, de su cerámica, de sus edificios. No tenemos libros de ellos. Tenemos los quipus que suponemos que podrían haber sido alguna forma de comunicación. Y son 15.000 años. 15.000 años. Y versus esos 15.000 años tenemos solamente 500 años, 300 de colonia y 200 de república. ¿Y qué pasó en los 15.000 años anteriores? Ese es nuestro problema. Desgraciadamente nunca lo recuperaremos. Quizá alguna vez podamos reconstruirlo vía la arqueología. Uno nunca sabe, ¿no? Y lo otro es que complica todavía más el panorama, es que aquellos que podían haber hablado, es decir, los conquistados, los vencidos, nunca pudieron hacerlo.
Todo lo que sabemos sobre ellos, la defensa de ellos es a través de quienes los defendieron, pero no de ellos mismos. En el Perú tenemos indigenismo muy reciente, recién es del siglo XX, ¿no? Fines del siglo XIX, pero los que llamamos indios no hablaron. Entonces, cuando uno empieza a pensar en esa laguna, recién uno se da cuenta del enorme déficit que tenemos y que significa también un tremendo desafío para poder tener una explicación de nosotros mismos. Y en ese contexto, que es también una preocupación de la escuela, sentimos de que hay que darle como también un espacio oficial a las oralidades. No importa si están impregnadas tal vez de mito, de idealización, pero nunca han tenido espacio. Y desde ahí viene y surge esta otra curiosidad. A ver, ¿quiénes somos los peruanos? ¿Quiénes somos? Somos solo esta fracción de cultura mestiza que por un lado no termina de reconocer y a veces reniega de su origen europeo, y también somos personas originarias de culturas diversas a quienes no se les ha permitido un espacio de existencia en la narración de la historia oficial. ¿Quiénes somos para Héctor Béjar, los peruanos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo ve esa ruta? Yo creo que somos una entidad en difícil construcción. Yo diría que el otro día conversando justamente con un grupo de alumnos, les decía, ¿no? En realidad estamos en camino de ser una nación de nacionalidades, porque creo que tenemos que empezar por reconocernos, es decir, eso significa reconocer que somos ashánicas, que somos amuechas, que somos ashuares, que somos aymaras, que somos quechuas. Por supuesto que también somos castellanos y mestizos y criollos y cholos y no sé cuántos más, ¿no? Que son entidades distintas. Tenemos que reconocernos así y también, por supuesto, blancos y gringos y criollos y qué sé yo, ¿no es cierto? Pero encima de eso también tenemos que crear algo. Porque si nos limitamos a esa multiculturalidad o multinacionalidad, nos dividimos, nos fragmentamos. Porque, cuidado, que entre nosotros tenemos conflictos latentes muy grandes, muy fuertes, grandes resentimientos, grandes deudas que saldar, grandes facturas que pagar unos con otros. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado que no nos vaya a pasar una balcanización del Perú, ¿no es cierto? Entonces, para que eso no suceda contigo, tienes que tener tu propio mito. Por eso llamé a mi libro Mito y Utopía, porque los europeos dicen que, ¿no?, que las sociedades primitivas, según ellos, ¿no?, y lo dijo Comte, el inventor de la sociología, ¿no?, las sociedades primitivas simples son aquellas que tienen mitos. Ajá. A ver, empecemos, veamos un momentito, ¿no? Los europeos recontra desarrollados según ellos, ¿no? No tengo nada contra ellos, simplemente, bueno, también tengo muchas cosas contra ellos, pero no, eso no significa que esté en una actitud absolutamente irreconciliable. Pero digo, momentito, el primer mito que ustedes tienen es que son superiores. El primer mito que ustedes tienen es que son el centro del mundo. Y ese es un mito que nosotros nos creemos también, y que han hecho que nosotros lo creamos. Y entonces, inconscientemente, subconscientemente y a veces explícitamente, nosotros nos entendemos a nosotros mismos o aceptamos que somos un país subdesarrollado, como se dice hoy día. O los más concesivos y benévolos te dicen, eres un país en vías de desarrollo. Entonces, con eso te quieren decir,
estás caminando un camino para ser como nosotros. A ver, otra vez, entonces, volvamos a discutir este asunto, por favor. ¿Qué es ser desarrollado y qué es ser subdesarrollado? Un momentito, ¿no? Yo pongo a caminar a un profesor de la Universidad de Oxford en un río del Cusco y vamos a ver si pasa el río, pisando las piedras. En cambio, pongo a atravesar a un niñito de esos que está por ahí en Ollantaytambo y lo pasa. ¿Quién es más desarrollado? ¿No? Depende de cómo veas las cosas. Entonces, lo que pasa es que hay una parte de la cultura que empiezas a apreciar y otra que empiezas a despreciar. Depende del lugar donde estés. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a discutir. Y tenemos que empezar a apreciar aquello que nosotros tenemos y que tenemos incluso en abundancia. Yo ya no quiero seguir con ese discurso porque muchos lo sabemos en el Perú. Lo que pasa es que simplemente no nos comportamos en relación, ni trazamos nuestra conducta individual ni institucional, y el país tampoco lo hace en relación con ese reconocimiento. Y siempre que la respuesta es esta, a ver, sí, ¿cómo concibe Europa su desarrollo, cómo lo concebimos nosotros, cómo lo concibe Norteamérica, cómo lo concibe Oriente, etcétera? Creemos que siempre valdrá el esfuerzo de ponernos a pensar y elegir qué tipo de desarrollo es aquel hacia donde queremos dirigirnos. Yo recuerdo porque en una conversación semejante salía el tema de que sí, pues tenemos así como también mitos respecto de los errores de Europa, pero en Europa mismo la sociedad hegemónica barrió con todas sus propias culturas originarias. Esto es cierto. Entonces no permitía que resuene nada que se le opusiera a aquella cultura que le daba poder a pocos en desmedro de los derechos de todos. Entonces, si revisamos con pausa tu libro, que es una belleza, es una oportunidad de ventana con la que hay que seguir dialogando, creo que vendrían muchos aportes nuestros para redefinir ese desarrollo al que queremos aproximarnos. Hay una pregunta que se ha cocinado. ¿Estamos a tiempo de cambiar nuestra historia? Así como la veníamos escribiendo, estaba un poco desastrosa. ¿Escribir la historia será solo dejarla y depositarla en el formato bidimensional de los libros? Y finalmente, ¿ha cambiado la utopía que alguna vez usted soñó para nuestro país en este loco contexto de la pandemia? Bueno, lo primero que decías es, perdón, me dijiste la primera pregunta era. La primera es como, ¿estamos a tiempo de reescribir esa historia como con sí. letra de primarioso que teníamos escrita hasta ahora? ¿Será el escribir en bidimensional la única forma de reescribirnos, de repensarnos? Sí, yo creo que estamos a tiempo, en mi libro yo he hecho en realidad una recopilación también de trabajos de grupos de historiadores de otros países que están haciendo lo mismo, releyendo su propia historia. El caso de los argentinos, los chilenos, los colombianos y también los españoles y los ingleses, que empiezan a ver su propia historia de manera distinta y además se descubren cada vez más nuevos documentos que han estado. Imagínate que, por ejemplo, el Archivo de Indias, por ejemplo, en Sevilla, ¿no? Es un inmenso edificio. Ahí está toda la historia de nuestros países, de 300 años. ¿Tú crees que alguien se ha leído todos esos documentos? Nadie. Los mejores historiadores apenas han podido arañar esos documentos, porque necesitarías un equipo y varias vidas
para poder descubrir todo lo que hay ahí. Y lo mismo pasa con la correspondencia de Bolívar, con la correspondencia de San Martín, con todo lo que dejaron escrito los libertadores que conocemos y otros que cayeron en el olvido. Las libertadoras que cayeron Y en el olvido. las mujeres totalmente olvidadas. Entonces, ¿por qué? O no escribieron, no dejaron documentos, no hubo cartas, pero por ahí estarán. Y también, como tú decías, hay historias orales que todavía existen y que no debemos despreciar, que tenemos que recuperar. Pero eso no solamente tiene que ver con el Perú, tiene que ver también con Europa, porque finalmente uno va descubriendo que Europa es una invención. Cada uno de esos países es una invención. Ellos inventaron Francia, inventaron Inglaterra, inventaron Alemania. Necesitaban hacerlo. Eso está discutido incluso por ellos. Lo necesitaban porque también Europa estaba llena de pequeños reinos que se iban comiendo unos a otros. La historia de las casas reales es una historia de crímenes terribles. Y la misma gente que envía aquí sus saqueadores y se asombran de los crímenes nefandos que había aquí, ¿no es cierto? Las descripciones de los cronistas, la extirpación de idolatrías que hacen, por ejemplo, en el Perú, los curas dominicos, y los que ellos cometían eran terribles, peores, peores que los que se cometían aquí. Yo no pretendo santificar ni nada a las civilizaciones que hubo aquí. Por supuesto, como en toda sociedad humana hubo crímenes terribles también. Pero no es que una sociedad sea la civilizada, ¿no? La desarrollada y la otra, la subdesarrollada, la bárbara, como decía Sarmiento, ¿no? Esos salvajes, esos bárbaros, ¿no? No, porque qué mayor barbarie que arrojar una bomba atómica sobre una ciudad, ¿no? Sí. O que inventar una ametralladora para matar cientos de combatientes usando la industria. O que inventar un tanque para pasar por encima de los otros combatientes, ¿no es cierto? Esos son terribles. O el gas. Los crímenes más terribles no han sido cometidos aquí. Probablemente hubieran sido cometidos aquí si hubiéramos tenido ese tipo de desarrollo industrial. El hecho es que no se cometieron. Finalmente, si tú quieres, eran crímenes artesanales, ¿no? Los crímenes industriales, los crímenes en serie, todavía los tenemos cometiéndose en este momento en el mundo, pero no se están cometiendo acá. Y ahora incluso hay otro tipo de crímenes, ¿no? Que no tienen que ver con disparar, sino con apropiarse de la sustancia alimentaria, ¿no? Los derechos, los germoplasmas, etcétera. Claro. En este contexto, decíamos también que tendría que hacer un maestro, que tendría que hacer una maestra. En este contexto, ¿por qué una utopía? ¿Qué es una utopía? Yo me quedaba con la definición de alguien a quien mencionó Galeano, que ni él ni yo recordamos, ¿no? Pero que decía que la utopía era como el sol del horizonte, que si tú te acercas 10 metros, se va a alejar otros 10 más, y si tú te acercas esos 10 más, se va a alejar más, y 100, etcétera. Entonces, si nunca vas a tocar esa utopía, ¿para qué sirve esa utopía? Y este señor decía que para caminar. Pero ¿para qué la utopía? ¿Qué es la utopía, don Héctor, para usted? La utopía es una especie de espejo inverso. Es decir, tú te miras al espejo y ves lo que no existe, pero lo ves. Ese es el asunto. Y eso que depende de cómo te aprecies a ti mismo, cómo aprecies tu realidad, puede ser el positivo o el negativo, ¿no? Eso tú crees que es realizable. Entonces,
entre la utopía y tú tiene que haber una relación, que es una relación que sobrepasa la racionalidad. Porque si esa relación fuera solamente racional, tú dirías, no, esto es imposible, ¿no? ¿A qué me voy a ocupar de esto? Estoy perdiendo el tiempo. Pero tú crees que eso debería ser. Y crees además que no solamente debería ser, sino que puede ser, que podría ser. Y entonces te das a realizarlo. Y como decía Agustín de Hipona, ¿no? El valor no está en el resultado que tú consigues. El valor está en tu acción misma. Esa acción es la que tiene valor. No importa que no consigas aquel sueño, pero esa tu acción te transforma. Y si hubiese muchos miles de personas con utopías, seguramente que tendríamos una transformación de la sociedad, pero por supuesto eso tampoco será posible. Entonces, también, como tú decías, es esa especie de espejismo en el desierto que te ayuda a caminar, pero que tú nunca vas a conseguir, pero con el cual un objeto o una imagen con la cual tú tienes una relación. Y una relación que es súper racional, que no solamente es racional, ¿no? Creo que ese es el sentido de una utopía. Y en un país que ha acostumbrado a reconocer y hasta premiar y hasta calificar con números los resultados, y nunca ha visto con seriedad y de manera única e irrepetible cada proceso. Entonces, reitero la pregunta, ¿qué tendrían que hacer los maestros en este contexto para repensarnos y reelegir, reconstruir nuestra humana y peruana utopía? Yo creo que tenemos que reconocernos a nosotros mismos, es decir, nuestra propia sociedad, tal como somos. Y yo creo que algo que nosotros deberíamos hacer es descubrir aquello que en nuestra sociedad es valioso en términos de que es, como se dice con esa palabrita un poco difícil, resiliente, ¿no es cierto? Es decir, aquello que resiste a la contaminación y aquello que puede vencer los obstáculos. Porque creo que si algo necesitamos en el Perú ahora es ambas cosas, resistir a la contaminación y vencer los obstáculos que se nos ponen, tanto individualmente como colectivamente. Y creo que ese descubrimiento es una labor de todos, pero también, por supuesto, de los maestros. Yo no soy nadie para aconsejar a los maestros lo que deben hacer, pero digo, no pensando en ellos solo como maestros, sino pensando en como seres humanos y pensándome yo también, yo digo, ¿qué hago con mi país? Porque si yo me rindo a la primera imagen que yo tengo de Lima, por ejemplo, digo, esto no tiene remedio. Esto no tiene remedio. Y muchas veces me lo repito. Pero después digo también, aquí todavía hay gente que está sobreviviendo, ¿no? Aquí todavía hay gente valiosa. Lo que pasa es que yo no los veo. Son invisibles. Porque desaparecen en la medida en que el mundo de los medios y el mundo de las imágenes públicas da preferencia a otras cosas y no a esos esfuerzos aislados, pequeños, de gente que está trabajando todos los días, ¿no? Y que ayuda a la sociedad a sobrevivir. Y eso no solamente es con nosotros, ha sido siempre en el mundo. Y creo que la sobrevivencia de la humanidad se debe a eso, porque si no, ya estaríamos destruidos hace muchísimo tiempo, porque una parte de las tendencias humanas nos lleva a la destrucción, como sabemos, ¿no es cierto? El mayor logro, lo que nos parece el mayor logro de la especie humana, nos está llevando a la destrucción, que es la industria.
Y sin embargo, hay otra gente que sigue cultivando, sigue pescando, sigue haciendo las cosas sin contaminar. Despreciados, olvidados, ¿no? Y a veces sin saberlo. Entonces, toda esa realidad social que a veces es un archipiélago, pero otras veces también es un tejido, ¿no? Es lo que creo que nosotros deberíamos descubrir porque creo que ese es el tejido que va a permanecer en nuestra sociedad, a mí me parece, ¿no? Y entonces toca no dejarnos llevar por este vendaval de industria y de venta, de felicidad ficticia, que nos obliga a extraer y a extraer, y si uno no extrae directamente, ciertamente se hace cómplice de esa extracción, consumiendo algunas cosas que produce ese mundo, ¿no? Hay una profesora, Sonia Quispe, que nos hace llegar esta opinión, esta reflexión, esta pregunta. Y dice, están las historias escritas en las grandes bibliotecas del mundo. ¿Qué hacemos con las historias orales que aún existen en nuestras comunidades andino-amazónicas? ¿Tocará, don Héctor, escribirlas y meterlas en libros? ¿O qué tocará hacer con ellas para que formen parte de nuestra educación ahora, de nuestro sagrado derecho a saber quiénes hemos sido, o al menos quiénes hemos soñado ser? Una vez me invitaron a mí a un convento, entre los muchos lugares que he visitado en mi vida, situado en las afueras de París, en un bosque muy afuera, de monjes de una orden muy poco conocida. Muchos de ellos muy viejos, ancianos. ¿Sabes cuál es su ocupación? Recoger voces. Recoger voces. Millones de voces desde hace muchísimos años, de todos los países del mundo. Ellos han ido con gente que ha ido trabajando para ellos en todas partes. En el Perú también hay mucha gente que trabaja para ellos, con ellos. Voluntariamente han ido recogiendo grabaciones. Pero esas grabaciones no son grabaciones de las grandes historias. No está lo que le pasó a tal civilización, no. Lo que pasó a un pequeño pueblo, a una persona, lo cotidiano. Son relatos de la vida cotidiana, orales. Y es espectacular, porque ahora con el avance de la tecnología, ellos han ido vertiendo todo eso, han ido digitalizando. Primero tenían todas esos miles, si no cientos de miles de grabaciones en soportes no durables, y los han ido digitalizando, y es asombroso. Entonces, creo que lo oral, ahora la tecnología te permite conservarlo. Claro, eso pasa por una transformación cultural preliminar, que es que tienes que apreciarlo. Tienes que apreciar lo que te dice un poblador ayánica. No puedes, no desprecies eso. Él te está contando algo importante, ¿no? Y creo que ese es un esfuerzo que en algún momento va a rendir su fruto, ¿no? Y finalmente hay cosas que se dicen que pasan por un filtro, digamos, oficial. Y a veces esto oficial no necesariamente es incluyente, sino le pone un sesgo, ¿no? Y no permite que dialoguemos con nuestras culturas. Recuerdo también la diferencia de idiomas, la diferencia de símbolos. Qué maravilla esto de recolectar voces, de juntar voces, de darle existencia a alguien que nunca has escuchado, para, aunque no esté presente, intentar un diálogo interior que de repente alimenta tu utopía. Es
distinta la utopía de Héctor Béjar de la juventud a la que tiene ahora. Es Sí, distinta, sí, ¿sí? sí. Claro, porque las utopías cambian. Eso es lo que me olvidé. Tú me preguntaste eso al comienzo y yo me olvidé esa parte de tu pregunta. Y Qué bueno que lo hayamos recordado. no solamente es que esa utopía se va alejando, sino que va cambiando. Eso es lo hermoso, porque va cambiando a medida que tú vas caminando. Porque conforme tú caminas, vas teniendo experiencia de tu camino. Y esa experiencia no, no debe ayudarte a eliminar la utopía, sino a cambiarla. Es decir, a saber qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, qué es lo que se debe hacer y qué es lo que de ninguna manera se debe hacer. Y todo eso va transformando. Entonces, aparte que tu conocimiento, por supuesto, del mundo, de tu propio entorno, va enriqueciéndose conforme pasan los años. Entonces es evidente, yo en mi juventud tenía una idea bastante confusa, bastante vaga de mi propio país y del mundo. Ahora creo que tengo una idea mucho más elaborada, ¿no? Lo cual no significa que sea última, porque siempre será apenas una fracción de la realidad, ¿no? La filosofía ahí te ayuda muchísimo, ¿no? Porque este es el eterno problema entre qué es la realidad, ¿no? Y qué es aquello que tú ves. ¿Lo que ves es la realidad o no? ¿No? Entonces, ¿cuánto de ti tiene esa realidad que tú crees que estás viendo? Entonces, ese es un viejo problema filosófico. Cuando tú estudias un poquito de filosofía, te das cuenta también de eso, ¿no? Y vas siendo mucho más perspicaz y observador en lo que ves a tu entorno, ¿no? Y en la vida de Héctor Béjar, ¿qué hitos han marcado como estas pequeñas, grandes revoluciones que hay en nuestra vida que nos cambian, nos alimentan, nos retuercen, nos reafirman la vieja utopía? ¿Qué hitos en su vida, don Héctor? Bueno, yo he tenido hitos bastante fuertes. Primero, mi choque con la escuela, porque yo venía de una población muy rural y entonces a los 9 años estuve en primero de media y en un barrio de Lima, eh, medio provinciano, pero también medio criollo. Y entonces tuve que chocar con la maldad infantil, porque yo era provinciano. Ese fue el primer choque y era pequeñín, el más pequeño de la clase. Entonces tenía que sufrir el doble castigo, ¿no? Ser el más pequeñito y ser uno de los provincianos. Entonces, en un mundo criollo, digamos, ¿no? Ya. El primer choque. El segundo choque ya en la universidad. Lo mismo, pero ya no en el sentido de sentirse discriminado, porque evidentemente San Marcos era una universidad muy incluyente en la época en que yo estudié en ella, pero también sentir allí la división, porque en San Marcos éramos todos, todo el Perú estaba en San Marcos, era prácticamente la única universidad que había en aquella época, lo cual significaba que allí estaban los chicos que venían de las provincias, que todos eran mis amigos, los chicos que vivían en Miraflores, los que llamábamos pitucos en aquella época. Estábamos juntos, pero como dicen, no estábamos revueltos. Entonces ahí sientes también la distancia, ¿no? A pesar de que estás en una sola institución relativamente pequeña como era la universidad. Eso también me tocó,
no me afectó, pero sí me marcó muchísimo. Y luego lo otro ya fue mi experiencia en los Andes, ¿no? Es decir, en todo el proceso de la guerrilla, ver lo que eran los Andes de verdad, porque cuando nos subimos a los cerros, estuvimos en toda la puna peruana, en la selva boliviana, en la selva peruana también, y ahí recién me di cuenta de que mi idea del Perú no tenía nada que ver. Nada que ver, ¿no? Lo que había leído en Ciro Alegría, en Escorza, Escorza no lo leí todavía, pero sí lo había leído mucho en Ciro Alegría, en Vallejo, ¿no? Esos clásicos que además son inolvidables y que marcaron mi vida, no tenía nada que ver con lo que era el Perú real. Fíjate, ¿eh? Te estoy hablando de Ciro Alegría y de Vallejo. No te estoy hablando de Ricardo Palma, ni nada de eso, ¿no? Porque hay una serie de elementos de los cuales tú no tienes ni idea y que recién percibes cuando tienes que dormir en el suelo, meterte a la casa de un campesino amigo, ¿no? O meterte a una cueva ahí arriba en la montaña, etcétera, 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 etcétera. Y eso, ahí es que también vi una parte de mi país. Entonces, y la otra fue la prisión, por supuesto, ¿no? Que fue, y he estado varias veces en prisión, y esa es otra realidad, otro país el que tú ves allí. Y yo lamento, una de las cosas que lamento en mi vida es no haber llevado un diario de la prisión. Porque te encuentras con personalidades increíbles, con una sociedad que tiene su propia racionalidad, ¿no? Y cuando yo leí el Sexto de Arguedas, me dije, qué pena, porque, bueno, yo estimo muchísimo a Arguedas, pero también las novelas que yo he leído sobre la prisión, el Sexto de Arguedas, hay otra de Gustavo Alcárcer que se llama La prisión también, no tienen que ver nada. Tienen que ver muy poco, apenas arañan lo que es la realidad de una prisión en el Perú. Y además imagínate cómo será ahora, ¿no? Te estoy hablando de la prisión allá por los años 60, es decir, cuando el mundo todavía era bueno. Ahora que el mundo es malvado, ¿cómo será una prisión hoy día? Y Arguedas más tal vez como escritor desde el centro de la afectividad andina, ¿no? Y yo siento que también es una obligación redondear lo que estamos más que discutiendo, compartiendo, con preguntarte, ¿y cómo ese tránsito del derecho, desde abogado hasta la sociología, y luego ahora maestro por obligación o hay algo por ahí en el ejercicio del magisterio que todavía sigue siendo incorruptible desde la utopía que traías en esos años, que también le costó la vida a muchos compañeros, Claro. la que tienes hoy? Bueno, yo creo que siempre tuve una vocación de maestro, y eso lo traigo en los genes, pues, porque mis dos padres eran maestros, ¿no? Pero te confieso que de la docencia, lo que más me encanta es el estudio, porque creo que un maestro estudia mucho más que lo que enseña. Creo que, y como estás obligado a investigar permanentemente, ¿no? Y como es una especie de mecanismo de transmisión entre el conocimiento que crees que tus alumnos no tienen y el que tú les vas a proporcionar, ¿no? Y además, entre las inquietudes de ellos y tu conocimiento, es una cosa de va y ven, ese rol a mí me encanta. No me encanta necesariamente la labor tradicional del docente. Lo que más me encanta es la investigación, porque descubro nuevos mundos permanentemente, ¿no? Y eso, además, de alguna forma lo he hecho siempre y lo seguiré haciendo hasta que me muera, ¿no?
Entonces, creo que ese es el encanto de la profesión. Y esto me llevó, no, ni puedo decir que me llevó, porque el derecho nunca lo ejercí. Yo entré a la Facultad de Derecho de San Marcos porque en esa época había muy pocas opciones profesionales. Yo quería ser pintor, y he estado en la Escuela de Bellas Artes varios años y conozco las artes plásticas mucho, pero en aquella época también como que mi primera opción fue entrar a San Marcos. Y al entrar a San Marcos solamente tenías que elegir o eres contador, o eres médico, o eres maestro, ¿qué más? O eras farmacéutico, o eres abogado. Entonces, elegí ser abogado. No quería ser contador, no quería ser médico, etcétera, 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 ¿no? Y así. Pero el derecho me encantó en la medida en que el derecho te ayuda a pensar mucho, te da mucha cultura humanística, pero a la hora que visité lo que ahora se llama una secretaría de juzgado, que en aquella época se llamaba escribanía, y me acuerdo que fui a una oficina donde había una ruma inmensa de papeles viejos, cosidos con unas pitas apolilladas, eran los expedientes. Dije, no, yo aquí jamás voy a regresar, ni loco, yo no. Y nunca ejercí la profesión, yo nunca he litigado. Yo terminé Derecho, me gradué muchos años después, pero nunca litigué, de manera que soy un abogado a medias, ¿no? Ni siquiera puedo decir que soy un teórico de la abogacía porque ahora el derecho ha cambiado muchísimo. Entonces, gran parte de lo que yo estudié ya no vale hoy día porque también en el derecho ha pasado un poco, a raíz de la corrupción, una cantidad monumental de leyes. Tenemos casi 40.000 leyes, ¿no? Todas hechas para violar la ley. Entonces, tenemos leyes hechas para eludir la ley, para violarla o para modificarla o eludirla. Entonces, no, yo no entro en ese juego, ¿no? Y si entrase, tendría que estudiar de nuevo. Y ya no estoy para eso. Sospechaba de un artista adentro suyo, don Héctor. Y aquí le comparto algunas notas que nos escribe nuestro público. Está el doctor Jaime Pantigoso, que es lingüista, que ha sido mi profe en la universidad y que me ha hecho junto con mi familia amar el quechua. Y dice, pero tratando de acercarnos hacia el sol, aunque éste se aleje, hacemos un camino. Esa es la utopía, como la de los cusqueños, la de los yanquis, por ejemplo. Dice también Mariela Aguirre, del 8º ciclo de nuestra institución, es una estudiante, pero ¿qué sucede, don Héctor, cuando este poblador, nuestro poblador de la montaña, se avergüenza de su cultura? Finalmente, Elvin Paucar de 2º ciclo, estudiante nuestro, nos dice cómo sobreponernos a circunstancias de expresión de rechazo por parte de una representante del Congreso de la República ante incluso nuestra faz, nuestros rasgos indígenas. ¿Cómo explicarle, cómo debatirlo, cómo tocar esto con los educandos? Bueno, una parte de mi utopía, ¿no?, que espero en algún momento plantear teóricamente, es que el Perú debe tener un sistema político distinto. Porque el sistema político peruano es resultado de la colonia. Es decir, es un sistema político creado a partir de un virrey. Entonces, y sobre el virreinato, aquí hicimos una república. Y convertimos al presidente de la república en un virrey más, que al comienzo era un virrey del imperio inglés y ahora es del imperio norteamericano, más o menos.
Entonces, es un estado construido de la cumbre hacia el llano. Lo que nos falta es construir un estado del llano hacia la cumbre. Y en el llano están otra vez los achuares, los aguarunas, los quechua, los aymara, los tallanes, los huancas, etcétera, etcétera. Los mestizos, los criollos. Y yo creo que el sistema tiene que estar adecuado a como ellos son. No tienes que adecuar ellos al sistema. Eso significa que tiene que ser un sistema en gran parte oral, un sistema que recoja las instituciones consuetudinarias de las comunidades que todavía existen como comunidad, que reconozca las comunidades mismas y les dé una categoría de entidades que forman parte del Estado, porque el Estado no es la burocracia. El Estado lo formamos todos. Entonces, nuestro Estado está formado, debería estar formado por unas 5.000 comunidades que llamamos indígenas, ¿no? Otras 100 o más comunidades amazónicas, ¿no? Más las organizaciones, los cientos o miles de organizaciones de pobladores que hay en las ciudades, porque ahora la mayor parte de nuestros 32 millones está en centros urbanos. Una de las virtudes que tenemos los peruanos es que nos organizamos. En el Perú hay organizaciones de todo tipo y para todo. Entonces, tienes que inventar un Estado en el cual esas organizaciones tengan un rol que jugar y sean reconocidas. Entonces, recién ahí, ese señor, ¿no? Apu o no Apu, como quiera, que está allá en el último pueblito, en el último caserío de la selva, no va a tener vergüenza. Se va a sentir reconocido y se va a sentir orgulloso porque no va a tener acceso al poder, va a tener acceso a la decisión, ¿no? Y va a ser ayudado y apoyado en esos términos, porque yo no creo que tampoco en que eso va a surgir espontáneamente. Yo creo que tenemos que tener simultáneamente una especie de andamio, una especie de gran organización de apoyo de todo tipo y especialmente educativo. Y ahí la escuela, la nueva escuela tiene mucho que decir y mucho que hacer para ese tipo de organización, porque yo creo que la escuela también tiene que ser una escuela de gobierno, porque debería ser, ahí uno debería aprender a gobernar haciendo, ¿no es cierto? Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer en el Perú. Tenemos todo. Simplemente nos falta la voluntad de hacerlo. Entonces, como te digo, me temo que puedo pasarme varias horas hablándote de mi utopía. corres un riesgo grande, ¿no? Y creo, en algún momento voy a escribir eso que sería quizá el último capítulo, o un capítulo anexo, una especie de excurso, como se decía antes, de este libro cuya segunda edición acabo de terminar. Y finalmente nos dice alguien que debe ser desconocidísimo para ti, Raúl Quiape, que a ver si te animas a resumir. Raúl, muchos saludos a Raúl. Valioso paso, esos saludos. Tu valioso paso por el CEDEF, ¿te animas a hacernos así una síntesis que enamore a nuestros estudiantes? Sí. A ver, explicamos primero qué fue el CEDEF. El CEDEF, cuando nosotros estábamos en condición de leprosos después del gobierno de Velasco. Entonces, cuando digo nosotros, éramos un grupo de compañeros civiles y militares que habíamos acompañado el proceso del general Velasco, que como se sabe en el Perú, cuando acabó ese proceso el año 1975, el nombre de Velasco pasó a ser abolido, estigmatizado, demonizado. No podías ni pronunciar ese nombre
en 1975. En 1976 pasó por Lima un humanista holandés que se llamaba Chef Tunis, que había asumido la presidencia de una organización holandesa que se llamaba NOVIP, que es la organización de los humanistas holandeses, no de los socialistas, no de los católicos, no, de los humanistas holandeses. Porque el proceso de Velasco le había llamado la atención y él pidió hablar con nosotros. Y tuvimos una reunión. Y de esa reunión nació CEDEP, porque él en ese momento estaba en condiciones de lograr cierto apoyo de parte de aquella Holanda, del Ministerio de Desarrollo. Holanda ha cambiado ahora muchísimo, por supuesto, para mantener los rezagos de un proceso como había sido el de Velasco. Y ahí es que formamos el Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación, CEDEP, que duró 25 años. El objetivo de CEDEP fue mantener relación con las comunidades campesinas y empezamos a trabajar en el Valle de Cajatambo, en Lima, con las comunidades muy alejadas, a donde no llegaba ni siquiera la carretera, en Ancash, en Ica, en fin, con diferentes organizaciones. Y yo me dediqué a trabajar personalmente dentro de todo este proyecto con las organizaciones gremiales, con las ligas agrarias, con las confederaciones que todavía había en ese momento. Bueno, y esa experiencia me enseñó muchísimo, porque pude regresar al campo. Yo había estado en el campo durante toda la época de la guerrilla, muchos años en Bolivia y en el Perú también, y entonces ya regresé ahora ya no como combatiente, sino como técnico, como asesor, porque trabajé mucho en la parte educativa, en la parte de comunicación. Hicimos una escuela de comunicación con chicos campesinos en los valles del norte de Lima. Y sí, hacíamos, bueno, en fin, hicimos muchísimas cosas que sería muy largo narrar, pero mira, me he pasado una buena parte de mi vida en eso. Pero esa experiencia me enseñó muchísimo, muchísimo. Y porque me enseñó sobre el terreno, no me enseñó y de ahí retorné nuevamente a la academia cuando regresé a San Marcos, ¿no? Ya con todo ese bagaje. Y es una parte de mi vida que también aprecio muchísimo y le agradezco a Raúl habérmela hecho recordar. ¿Cuál sería así como la perla del aprendizaje? Si tendrías que hacer una frase para alguien que no va a escuchar más de ese momento, de ese proceso de tu vida, ¿qué elegirías como eso, la flor del aprendizaje de ese momento? ¿De cuál momento? De toda la experiencia del CEDEP. De este momento, del CEDEP. Sí. Yo lo que elegiría es seguirlos a ellos. No hacer que ellos te sigan a ti. Porque de todos modos, nuestro centro es el Centro de Estudios para el Desarrollo. Entonces nosotros estamos con uno de los grandes mitos europeos, que es el mito del desarrollo. Y ahí me di cuenta que en realidad tú lo que tienes que hacer es descubrir, porque conocía a muchos, ¿eh? Descubrir a los sabios que hay que ellos les dicen muchas veces curiosos, ¿no? Que hay en cada valle, ¿no? Que no son, por supuesto, apreciados, que saben hacer las cosas, saben que se podrían hacer mejor, pero que no han pasado por la universidad, ni han pasado, y eso les digo yo, he ido varias veces, me han invitado a la Universidad Agraria y siempre les digo a los chicos que estudian para ingenieros agrónomos eso, ¿no?
escuchen ustedes a la gente, porque yo me di cuenta de eso, porque yo no estoy de acuerdo con la rutina campesina. No idealizo al campesino, por si acaso. Sino yo creo que entre los campesinos hay gente que tiene determinadas cualidades de un liderazgo práctico en las cosas, en saber hacer mejor determinadas cosas. Esa es la gente que debería ser, con la cual el Estado peruano debería casarse, con la cual se debería hacer redes de transformación en el mismo campo, ¿no? Porque yo creo, es parte de mi experiencia, te digo con toda franqueza, finalmente tú te agotas. Nunca te van a creer. Eres de otra cultura. Por más que quieras ser uno más, nunca vas a ser uno más. Siempre vas a ser de otra cultura. Mejor acepta tu cultura y conversa con la otra cultura de igual a igual. Pero no pretendas disfrazarte, darle las vueltas a las cosas. No, tiene que ser una negociación en la práctica y a la franca. Eso es lo que mi gran moraleja es esa, de todos esos años. Sí, pues creo que este Perú nos exige saber que como docentes tenemos que aprender a escuchar con todo el cuerpo, todo el tiempo, a todas las emanaciones culturales que cohabitan este Perú y que seguramente así le sucede al mundo, pero por lo menos toca emprender esa utopía, tal vez, emprender esta destrucción de estos modelos antiguos de desarrollo que no han hecho sino perpetuar la destrucción y proponernos escuchar qué tenemos para reaprender de nuestras propias culturas, sin hacer esta cosa horrorosa que hace a veces el Estado en proponer una educación únicamente instructiva. Yo te enseño a hacer esto y lo tienes que aprender y así te desarrollaré. Cuando si uno se plantea la vocación de escuchar todas las posibilidades de solución que emergen naturalmente de cada proceso humano que asiste a clase, porque ojalá que esté en sincero proceso de si quieres, desaparición el formato que tenemos ahora, para que sea cada vez más laboratorio de diálogo y de solución de problemas reales y de enamorarse de la vida, ¿no? Héctor, te agradecemos infinitamente el honor de habernos acompañado hoy día. Yo siento de que estoy en la obligación de decirles a quienes nos están escuchando de que algo que me da sustancia y me motiva para hacer de cada día una búsqueda, a veces fructífera y otras veces no, de un mundo más gentil de cómo nos lo heredaron, son gente como tú, de una generación que loca o no, pero convencida y consecuente con lo que creía, estuvo dispuesta a dar la vida, ni siquiera más horas de trabajo, la vida misma, porque este mundo fuera mejor, literalmente mejor. Nos queremos despedir de ti y despedir de todos quienes nos han escuchado y agradecerles sus participaciones. Preguntándote la última cosa. ¿Qué te hubiera gustado que te preguntemos nosotros los que... No sé, a mí me hubiera gustado que me preguntes lo que me has preguntado. Creo que me ha dado ocasión para pensar y para poder desplegar un poco mi discurso, ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo, les agradezco a todos ustedes el espacio que me han dado, la atención que me dan, y los felicito una vez más, porque creo que no es, esto que te voy a decir no es un elogio diplomático, ¿eh? Cuando te decía, en el Perú hay muchos proyectos hoy día
totalmente válidos, meritorios, y que le dan valor a lo que el Perú es en este momento, creo que el de ustedes es uno de esos proyectos. Hay muchos otros, ¿eh? Y el problema está en que, claro, Puyasunchis es conocido en un espacio, pero en el Perú es desconocido. Y quizás sea mejor que sea desconocido, porque así también hay muchos otros. No quiero citar nombres, y he conocido algunos, y son aquellos en los cuales realmente uno se da cuenta de que la utopía existe y que vale la pena vivir y que la vida tiene un sentido, ¿no? Para uno y para los otros también. Y es así, sentimos también de que el esfuerzo de este tiempo, y como lo decía alguien que nos hace el último comentario, Jaime Pantigoso, creo que después del infierno que estamos viviendo, todas las teorías de desarrollo, ¿no? Tendrán que cambiar indefectiblemente. Y algo que nos hemos propuesto, y así como nosotros, una universidad que conozco que se está ensamblando, que se llama Yachay, pero nos hemos propuesto de que no estén solo quienes han tenido la suerte de tener títulos académicos en este espacio de Mancaricuy, sino también quienes sin tener ningún cartón oficial han sido maestros de generaciones en las cosas que enseñan. Hemos estado con Elena Burga en la primera versión, especial en educación bilingüe intercultural. Hemos estado en la segunda versión con el maestro Andrés Chimango Lares, que no tiene cartón alguno, pero es el violín peruano por excelencia y aún sigue enseñando a las nuevas generaciones, aunque no le paguen, porque hay una obligación con su cultura. Y hemos estado contigo. Usted me provoca decir, porque sentimos de que si no le damos inspiración a nuestras nuevas generaciones de educadores, muy probablemente esa utopía, antes de terminar de tejerse, se deshilache. Gracias nuevamente de todo corazón por habernos acompañado en esta versión de Mancaricuy. Felicidades eternas y muchos libros más, muchas republicaciones y muchas novedades. Te abrazamos con el corazón, los estudiantes, los docentes, nuestro público y yo. Gracias de todo corazón, Héctor, y hasta la próxima. Los voy a dejar... Un abrazo también para ti y para todos ustedes. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo para ti también. Vamos a dejarlos, queridas amigas, queridos amigos, con las letras de Samba de la Utopía, que pedían su traducción la vez pasada, y dicen pues las letras que si es que estamos como invadidos de aburrimiento, de pesar, de tiranía, etcétera, pues nos alimentemos de poesía, sabiduría, de terquedad, de rebeldía, y tomemos tambores y instrumentos nuestros para ir a las calles en busca de la palabra utopía. Hasta la próxima, los esperamos el próximo viernes en la siguiente emisión de Mancaricuy. Gracias, Héctor. Adiós.